buenas tardes. El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, el Centro Regional de Cultura de Ecatepec, José María Morelos y Pavón, en coordinación con los cronistas comunitarios independientes de Ecatepec de Morelos, les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Jueves de Crónicas en Ecatepec. La cuarta conferencia de este año se intitula Arquitectura Religiosa en Ecatepec. Voy a hacer la presentación del presidio. Voy a pedir un aplauso, por favor, para el ingeniero Guillermo Escobar, cronista del barrio de San Juan Alcahuacán. También para el pasante en diseño industrial, Alberto Medina Rodríguez, cronista del barrio de San José Cajalpa. Y no podría faltar también la doctora Angélica Rivero López, cronista vitalicia de Ecatepec de Morelos por la ANACSIM y cronista de la MECROM. Un fuerte aplauso. Voy a ceder el micrófono. Con permiso. Buenas tardes. No. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, maestro, y buenas tardes a los que nos acompañan aquí en el Centro Regional de Cultura de Ecatepec y a quienes nos ven por las redes sociales. En esta ocasión vamos a tratar un tema de suma importancia para Ecatepec, que es la arquitectura religiosa. En esta ocasión vamos a hablar sobre 3 comunidades, 2 de las cuales son de nuestros barrios de San Cristóbal, Ecatepec de Morelos, uno de ellos San Juan Alcahuacán y el siguiente San José Cajalpa. Cabe destacar que en el caso de San José Cajalpa, pues bueno, el patrimonio histórico religioso ya es patrimonio perdido. Sin embargo, es relevante retomar y rememorar esta edificación antigua. La otra comunidad de la cual hablaremos será sobre el pueblo de Santa Clara Cuatitla. No podemos abordar la temática de todos nuestros pueblos porque pues bueno, no acabaríamos, pero en esta ocasión hablaremos sobre estas 3 comunidades. Y pues bueno, para arrancar voy a presentar al pasante en diseño industrial, Alberto Medina Rodríguez, que es el cronista de San José Cajalpa. Adelante. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias, doctora Angélica. Bien, el municipio de Ecatepec se ha caracterizado siempre por un rápido crecimiento poblacional a partir de la década de los años 70, y justamente por ese amplio crecimiento poblacional, la llegada de personas de muchas partes de la República hizo que la mayor parte de los habitantes de Ecatepec se concentrara en las necesidades inminentes y muchas veces básicas. Por ejemplo, la cuestión de dónde habitar, la cuestión de dónde trabajar, la cuestión de dónde recibir educación para sus hijos. Entonces, durante muchas administraciones gubernamentales, pues bueno, son el enfoque principal sobre el cual se han girado los presupuestos municipales y la misma necesidad de la gente por llenar estas necesidades primordiales, ¿no? Entonces, sí, pueden poner la primera diapositiva. ¿Por qué hago referencia a esta parte de la forma como ha crecido Ecatepec exponencialmente? Porque desgraciadamente la cuestión de la cultura es uno de los elementos que más se han ido dejando de lado con el paso del tiempo. En mi caso propiamente, así como muchos jóvenes de mi generación de aquellas épocas, de los años 80, 70, 90,
Muchos de nosotros estudiábamos en el Distrito Federal y muchas de nuestras actividades culturales precisamente las desarrollábamos en el Distrito Federal. Muchos conocidos, incluso de generaciones posteriores, cuando concluían sus carreras, incluso trataban de ubicarse en los desarrollos habitacionales en el Distrito Federal o en Ciudad de México. Entonces así es como de repente va quedando de lado la cultura tanto originaria, tanto como de los pueblos del siglo XX en Ecatepec. Entonces ahora nos damos cuenta que muchos de los jóvenes, incluso muchas de las autoridades, desconocen la propia historia de este municipio en el cual desarrollamos nuestras actividades cotidianas. Uno de esos temas es precisamente la arquitectura histórica, y dentro de ese rango está la arquitectura de origen religioso. Durante muchos siglos, a partir de la colonia, pues predominantemente en México siempre se ha puesto en primer plano la religión católica, y justamente en esas épocas iniciales coloniales está involucrado Ecatepec en la propagación de la fe católica en el actual México. Ecatepec, como parte de la zona geográfica de la Ciudad de México, dentro de la esfera de influencia de México-Tenochtitlán, pues bueno, también se convierte en el primer eje de la evangelización en nuestro país, y eso es también una de las cosas que mucha gente desconoce y muchas de las personas dejan de lado. Como cronista del barrio de San José Jajalpa, pues precisamente vengo a presentarles algunos elementos que nos dan a saber que el barrio de Jajalpa tiene una historia muy antigua y que es uno de los pilares en la conformación del municipio de Ecatepec. El barrio de San José Jajalpa forma parte del núcleo central de Ecatepec, o sea, propiamente del asentamiento prehispánico de Ecatepec. Jajalpa es uno de sus barrios. Entonces, en la diapositiva podemos observar la parroquia de San José Jajalpa. Es una foto que tomé en marzo de este año, del 2023, en el marco de la conmemoración de el Señor San José, precisamente. Es lo que nosotros podemos apreciar actualmente. Esta parroquia se encuentra a cargo del párroco Martín Rosas. Entonces este párroco en los últimos 6 años se ha dado a la tarea de modernizar las instalaciones de la actual parroquia, ¿no? Esta parroquia se desarrolló en el año de 1975, fue que se comenzó su construcción, y para la segunda década de los años 70 del siglo XX fue que entró en funciones. Entonces aquí ya podemos ver adiciones a esa propia estructura, como el vitral central, que está pues precisamente con la advocación del Señor San José. La siguiente, por favor. Esa parroquia, obviamente, de la que estábamos hablando, data de mediados de los años 70 y es en la que está en función actualmente. Gracias a una investigación de la doctora Angélica Rivero López, se pudo tener acceso a un documento de la Dirección de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural. Es el Patronato Pro Construcción del Templo del Señor San José. Pide a esta dirección que se haga una evaluación para poder demoler la capilla que existía la solicitud se hace en el año de 1972, y pues piden la autorización para demoler la capilla, dado que ya no tenía la capacidad suficiente para albergar a la gran cantidad de familias que llegaron a vivir a Jajalpa,
con la expansión industrial precisamente. Entonces en la foto podemos apreciar justamente la vestimenta de la década de los años 70 y un templo que aparentemente parece de corte neoclásico por los detalles que tiene. Nosotros podemos, esta fachada, este costado de la capilla es el lado que da hacia el poniente, y aquí podemos observar la estructura que da soporte a las campanas. Es una espadaña, y también podemos apreciar en la parte superior una serie de balaustros muy probablemente esos fueron añadidos en el siglo XX, ya que eran de materiales pétreos. También tenemos el remate de otra parte del campanario alterno, y que está rematada con una cúpula. Esta muy probablemente data de 1870. Cuando se hace este reporte encuentran una placa en la cual dice que la capilla se acabó de construir en el año de 1870, y esto es la idea que se tiene dentro del reporte. El reporte se genera como una determinación de que no tiene valor histórico el edificio y que por lo tanto es factible demolerlo. Aquí también, como elemento adicional, pues tenemos una serie de flores que se llaman mirasoles, que son la flor sagrada de los otomíes, un elemento importante ya que Jajalpa y Ecatepec en un determinado momento formaron parte de un reino otomí. Entonces, como resultado de este dictamen, pues se autoriza la demolición de la capilla. Sin embargo, en 1973 alguien reacciona y manda un documento diciendo que no, que este inmueble tiene un valor histórico. Y se da una secuencia de documentos en los cuales se niega la demolición de la capilla como elemento histórico de Ecatepec, pero entre el ir y venir de documentación y de gestiones, la capilla finalmente acaba siendo demolida para dar cabida al templo contemporáneo. Cabe decir que en la parte oriental de la antigua capilla, igualmente la parte oriental de la nueva capilla, existe una falla geológica, y también tenía ciertos daños estructurales de esta capilla, que fue otra de las argumentaciones que se generaron para su demolición. Esa falla geológica dentro del área de Jajalpa pues también está causando estragos en la capilla contemporánea. Entonces, aunque no se hubiera autorizado su demolición en ese momento, lo más probable es que para la fecha actual tendría bastantes complicaciones para mantenerse en pie la capilla. La siguiente diapositiva, por favor. Para comprender el valor histórico que tenía precisamente lo que hasta ahorita no hemos llamado como Capilla Colonial de San José Jajalpa, por la información que se tenía de la década de los 70s. Esta foto la tomé en el año 2018 y está tomada en lo que se conoce como la Ciénega de San Juan, mucho antes de que se hablara de la construcción de la autorización del aeropuerto. Pues aquí todavía en esta parte de la Ciénega de San Juan del lago de Texcoco es donde podríamos apreciar la vegetación de los tules, de las aves migratorias, y hacia el fondo vemos la Sierra de Guadalupe. Históricamente se han hecho muchos estudios acerca de los salineros de Nezquipaya. De hecho, aledaño a esta Ciénega de San Juan, en la actualidad se sigue extrayendo sal a partir del procesamiento del agua salada y de las salmueras de las arcillas. Entonces aquí lo curioso, que si nosotros observamos un mapa, entre Nezquipaya y Jajalpa, que estaría ubicada en esta sección, la cuestión de las salinas también se daba desde la época prehispánica.
Entonces, para Cajalpa tenemos tanto la cuestión de la Sierra de Guadalupe como un origen lacustre de la comunidad. Eso es precisamente lo que le comienza a dar sentido a la historia de Cajalpa. La siguiente, por favor. Este es el mapa de México Tenochtitlán y sus alrededores hacia 1550. Está en la Universidad de Uppsala, en Suecia. Hace poco estuvo en una exposición en el Museo Nacional de Antropología, y esta imagen es precisamente en línea por internet. Entonces, en este mapa podemos apreciar la Ciudad de México, el lago de Texcoco, los lagos que están situados al sur de la Ciudad de México, Chalco y Xochimilco, pero también apreciamos la Sierra de Guadalupe y apreciamos un pequeño cono que estaría hablando la parte norponiente del lago de Texcoco. Y justamente en ese pequeño vértice es donde se encuentra Ecatepec, y en el punto más cercano al lago de esa parte se encuentra la comunidad de Cajalpa. Entonces, hablábamos de Nextipaya, bueno, se encuentra del otro lado precisamente del mapa. Mucho se habla por parte de los investigadores que Ecatepec no fue considerado dentro del mapa porque no hay una denominación de su toponimia ni se hace referencia a Ecatepec. Este mapa fue generado por personas relacionadas con los frailes franciscanos, y para 1550 justamente Ecatepec se encontraba a cargo el proceso de evangelización de los dominicos. Los dominicos tenían una característica para aquellas épocas. Número uno, no aceptaban que las personas originarias de estas tierras fueran educadas y preparadas como sacerdotes. No se podría ordenar un sacerdote que fuera de estas tierras. También su política era que sus instalaciones tenían que ser sumamente austeras. Para 1550 estaban concentrados en el área de Azcapotzalco. Sin embargo, para aquellas épocas los franciscanos también estaban repartidos en diferentes zonas, tanto de Texcoco como de la Ciudad de México. Los agustinos estaban hacia Colman, y prácticamente todos ellos tenían que hacer uso de estos pasos a través de canoas. Entonces, esos son elementos importantes por las cuales también en el primer momento histórico, en lo que es San Cristóbal y en Cajalpa, no comenzamos a tener construcciones monumentales, sino eran construcciones muy austeras. La siguiente, por favor. Para 1565 se comparte, mejor dicho, se intercambia la zona de Ecatepec con los franciscanos, y es cuando se comienza a desarrollar más tanto el convento que está en San Cristóbal de Ecatepec, como podemos observar esta capilla, que es la misma que nosotros observamos en la foto de los años 70, pero no tiene el revestimiento blanco, probablemente revestimiento de cal. Entonces aquí podemos tener varias situaciones, ¿no? Podemos hacer varias observaciones. Esta foto proviene de la SINAFO INA, y así es como nosotros podemos tener acceso a ella. En la parte frontal de la fotografía precisamente podemos observar el lado poniente de la capilla, y aquí nosotros podemos observar las espadañas con el campanario de 3 cuerpos que eran precisamente utilizadas dentro de las construcciones franciscanas. El tipo de construcción de la capilla, que era con vigas y terrazos, soportados en el cuerpo principal por muros de piedra gris y por muros de piedra de andesita, y en los anexos parroquiales eran con una base de roca de andesita
y después estaban construidos con muros de adobe. Entonces, este tipo de construcción nosotros lo podemos observar de acuerdo a una investigación del arquitecto Luis Eduardo Parellón Moreno, cuando hace la restauración de la zona de Santa Cecilia Catitla, hace un estudio de las parroquias que están a los alrededores. Entonces justamente él describe este sistema constructivo que los franciscanos comenzaron desde 1550. Aquí hay una característica bien curiosa. Este remate en forma piramidal es más corto que este y se puede apreciar un labrado diferente. La capilla, desde que fue construida, con el paso de los siglos, pues recibió muchas modificaciones, y en algunas ocasiones las modificaciones pues se veían en estos pequeños detalles, ¿no? Este remate piramidal, que es más un poquito más curvo, es muy probablemente que sea más antiguo en relación al de este lado, y ya pudimos apreciar las modificaciones que se hicieron en la capilla para hacerla parecer de corte neoclásico. También en la parte superior de esta columna observamos una pequeña cruz de piedra que, bueno, aquí no podemos observar mucho el detalle, pero ampliando estos detalles nos da la idea de las cruces atriales, precisamente de la época colonial. Entonces, ¿cómo es que esta? Desgraciadamente no se tienen por el momento documentos específicos que nos hablen acerca de su construcción y de su antigüedad, pero analizando estos elementos como los de las espadañas, es que nos podemos ir dando una idea de cómo es que surgió esta capilla colonial, ¿no? Sí, la siguiente, por favor. Recuerdan que en el mapa de Uppsala que vimos hace un momento estaba referenciado el paso de agua entre el lago de Jaltocan, Zumpango, la laguna de San Cristóbal y el lago de Texcoco. Entonces, en 1604 se hace la construcción de una calzada para tratar de contener las aguas justamente del lago de Jaltocan, que inundaban por periodos la zona del lago de Texcoco y la México Tenochtitlán. Entonces, esta obra de ingeniería hidráulica es encargada a Fray Jerónimo de Zárate y a Fray Juan de Torquemada, que son justamente Fray Juan de Torquemada el que hace el escrito relatando parte de la construcción de lo que ahora conocemos como el Albarradón. Fray Jerónimo de Zárate era el encargado del convento de Cuernavaca. Para aquella época colonial es como si hubiéramos contratado a un Pedro Ramírez Vázquez o a un Sordo Madaleno, pero en su modalidad de fraile, para hacer esta obra. Realmente se consideró como una magna obra de aquellas épocas. Independientemente de la cuestión hidráulica, que es una obra de ingeniería ya descrita por el arqueólogo García Chávez, dentro de esa parte hidráulica que está conteniendo las aguas y que por medio de unos arcos está permitiendo el flujo relativo de agua, en la parte superior se hace un hito que precisamente está representando parte de la cosmovisión de los franciscanos. El hecho de tener estos elementos trilobulados, para ellos era la representación de la Trinidad. Entonces ellos se consideraban como un grupo de máximos defensores de ese concepto y lo representaban en sus sistemas arquitectónicos. Y si nosotros vemos la conformación precisamente de este remate trilobulado y lo comparamos con el remate trilobulado de la espadaña que estaba en la capilla de San José Tajalpa, pues vamos a ver que tiene enormes similitudes, ¿no? Entonces, si nosotros tener documentos específicos que nos hablen de la construcción de la capilla de San José Tajalpa, sí podemos hacer una correlación. Y también se enlazan otros acontecimientos. En los primeros años de la colonia
los originarios de estas tierras no podían recibir la Eucaristía a la par que los españoles, entonces lo tenían que recibir en elementos diferentes. El santo patrono que se le designó a la gente originaria de estas tierras fue precisamente San José. Y así también se da en el centro de la Ciudad de México, pues la iglesia de San José de los Naturales. Y durante la época de la construcción del Albarradón se habla que más de 2,000 personas de estas tierras participaron en la construcción del mismo. Entonces todas esas personas, para propiamente constructores franciscanos religiosos, pues uno de los elementos más importantes es precisamente que recibieran adoctrinamiento y que de alguna manera tuvieran a dónde congregarlos para poder estarlos controlando y ordenando para las cuestiones de las labores de trabajo. Otro detalle que mencionó el arqueólogo García Chávez es que del lado sur oriental se construye el Albarradón con andesita de la Sierra de Guadalupe, en una buena parte del Albarradón, y del lado norponiente se construye con materiales de Chiconautle. Entonces son elementos que nos van mandando a una situación hacia el barrio de Jajalpa, donde concentrar a las personas originarias de estas tierras, donde darles preparación y evangelización, y además que este espacio también servía como paso para todos los grupos de frailes que salían de la Ciudad de México y se dirigían hacia el norte junto con el convento de San Cristóbal Centro. La siguiente, por favor. Otra característica de los franciscanos dentro del primer periodo de la evangelización en México es que acostumbraban construir los templos tratando de sobreponer sus ideas sobre las construcciones prehispánicas. Entonces, aunque en Ecatepec desgraciadamente no podemos observar directamente construcciones prehispánicas, sí nos podemos dar una idea que definitivamente existieron. A unos cuantos metros de la capilla de San José Jajalpa fue encontrado a finales de la década de los 90, fue encontrado durante trabajos de ampliación de las gasas de la autopista de la Caseta, fue encontrado el Chacmol de Jajalpa. En la actualidad esta es una de las piezas más grandes y más importantes de carácter prehispánico de Ecatepec. Actualmente está afuera de la oficina de la presidencia municipal. Y la importancia dentro de la construcción religiosa es que, de acuerdo con los estudios que han realizado arqueólogos, este tipo de esculturas se encontraban normalmente en las antesalas de templos dedicados a Tlaloc. Entonces eso nos da el contexto religioso de una capilla colonial, nos da el contexto religioso que muy probablemente el centro ceremonial del barrio de Jajalpa se encontraba dentro del área, porque aún se siguen encontrando vestigios y muchos vecinos durante la construcción de sus domicilios pues llegaron a encontrar vestigios de la época prehispánica. Entonces ya lo hemos manejado en algunas otras conferencias y es una de las características muy peculiares de Jajalpa, del barrio de Jajalpa. Lo que era la zona habitacional se sigue conservando como zona habitacional desde épocas prehispánicas. Lo que era la zona ceremonial se sigue conservando como zona ceremonial en la actualidad. Lo que era la zona de producción, que en este caso estaría representado por la salinera, se sigue conservando como la zona industrial de Jajalpa y que es una de las más importantes del municipio de Ecatepec. Entonces, a través de estas fotografías, a través de estas investigaciones que se va realizando, nos damos cuenta que nuestros barrios, que nuestras colonias tienen mucho más historia que la que nosotros mismos imaginamos y que en muchas ocasiones no la cuidamos lo suficiente y dejamos que se pierda irremisiblemente para siempre. Entonces,
Esto es mi participación el día de hoy y cedo los micrófonos a la doctora para esto. Un pequeño detalle. Este es, es afuera de mi domicilio, su casa. Una situación bien curiosa es que la fiesta de San José se celebra el 18 de marzo. Y uno de los elementos iconográficos de San José es un lirio blanco que en este caso le dan una vara y reverdece y florece la flor blanca para San José. Es parte de su iconografía del Señor San José. Y es muy curioso que en estas tierras lo que florece en el mes de marzo son precisamente las cactáceas. Los cactus, las biznagas florecen entre marzo, abril y mayo en estas tierras. Entonces es un elemento por demás peculiar que da para una plática mucho más larga, ¿no? Pero allá tenemos un tiempo corto. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Nada más, antes de continuar con la siguiente ponencia, solo una aclaración. Mencionaste que el intercambio que hacen los franciscanos con los agustinos fue en 1565. La fecha exacta es 1567. Y durante 2 años se dice que permanece abandonado este territorio hasta 1570, cuando ya de manera definitiva se quedan los franciscanos ya en Ecatepec. Y nada más una pregunta. ¿Qué significó para los habitantes de Jajalpa el perder este patrimonio cultural edificado? ¿Sí lo sintieron o sintieron esta nueva edificación moderna ya como suya y no importó el haber demolido aquella capilla antigua? Bueno, como la misma petición del grupo Pro Construcción del Nuevo Templo lo marcaba, la gente no cabía en esa época. Entonces, retomando un poco esa parte, recordemos que en la década de los 60 se da un crecimiento urbano exponencial en todo Ecatepec y sobre todo en Jajalpa alberga algunos de los primeros fraccionamientos que se desarrollaron en aquella época, en aquellas décadas. Entonces, en realidad, mucha de la gente que habitaba en ese momento en Jajalpa recién habrían llegado a ocupar sus nuevos puestos de trabajo. Entonces, no se puede hablar que tuvieran un arraigo propiamente dentro de la comunidad. Y para los habitantes que ya tenían un arraigo de mayor tiempo en la comunidad, era entrar en su comunidad a la modernidad de la década de los 70. Entonces, para ellos era un paso hacia el progreso. Y además que se tenía pues un gran desconocimiento de los factores históricos dentro de la primera época de la evangelización en México, que es lo más importante y que lo que representan en buena medida todas estas construcciones. Entonces, para el grueso de la población pasó realmente desapercibido y como una buena noticia que iban a entrar dentro de la aunque fue un duro golpe para la historia y Gracias. Bueno, vamos a continuar. Nuestro siguiente ponente es el ingeniero Guillermo Escobar, cronista del barrio de San Juan, Acalhuacán. Buenas tardes a las audiencias que nos están viendo ahorita por el Facebook Live y la gente que ha asistido a este auditorio. Podemos ver ahí la capilla de San Juan Bautista en el barrio de Acalhuacán. Acalhuacán es uno de los barrios que forman o que pertenecen a la ciudad San Cristóbal de Ecatepec de Morelos, junto con San José Jajalpa, el Calvario. Son 3 barrios ya históricos que son de San Cristóbal. Los antecedentes arqueológicos de este lugar
podemos decir que, la siguiente por favor, Acalhuacán en lengua o en idioma náhuatl de nuestros ancestros significa el lugar del canoas. Acalni, canoa, ua, morfema de presencia o posesión, can, morfema de locativo. Acalhuacán, lugar de canoas. Y esto por el lago de Texcoco, la laguna de San Cristóbal y la laguna de Jaltocán, que en tiempos de lluvias había muchísima agua y la forma de transportarse de aquí de San Cristóbal hacia Chiconautla era a través de canoas. Cuando bajaban los niveles, pues la gente podía caminar por un antiguo camino prehispánico que había. Ahí podemos ver una parte del Códice Boturini, que lo pueden ver en el Museo de Antropología o lo pueden consultar a través de internet, que se refiere a Acalhuacán. Y entonces ahí nos da unas fechas. Dice: en el año 11 Cuchillo de Pedernal, Omatlactli 11 Tecpat, 1256, los mexicas llegan a Acalhuacán y se quedan 4 años. Entonces ahí podemos ver el año 1256. Allá arriba podemos ver el Cuchillo de Pedernal 11, ahí que son las bolitas o los circulitos que están allá. Y luego ahí, y luego dice: salen de este lugar en el año Seacatl, es decir, Uno Caña, 1259, y cruzan la parte más estrecha del lago de Texcoco y llegan a Ecatepec, ¿no? Bueno, esto es parte de lo que pueden consultar en los museos. Aquí tenemos en Acalhuacán vestigios de asentamientos humanos, ocupación humana, desde 400 años antes de Cristo. 400 años antes de Cristo, estamos hablando de hace casi 2500 años. Al paso del tiempo, en restauraciones que se hicieron al templo, los restauradores y arqueólogos encontraron vestigios de unidades habitacionales teotihuacanas que son del año aproximadamente 600 después de Cristo, que vendría siendo el clásico. Y al paso del tiempo se asentaron en este lugar también nuestros ancestros los mexicas, que son los que le dan el nombre a Acalhuacán en idioma náhuatl de nuestros ancestros. Se me olvidó decirles que Macuali Teotlac es buenas tardes en idioma náhuatl. Y bueno, continuemos. Los antecedentes históricos, la siguiente por favor. La siguiente. Bueno, aquí podemos ver ahí. Aquí está la capilla de San Juan. Estos son los caseríos. Podemos ver aquí el año 1741, es decir, hace varios siglos, de este mapa que está en poder del Archivo General de la Nación. Este es el Palacio de los Virreyes o la Casa de los Virreyes o Casa del Real Desagüe, ahora Museo Casa de Morelos. Para mayor referencia, esto es, aquí juntito está el Puente de Fierro, la carretera libre a Pachuca. Lo que vemos aquí es el Albarradón, aquí el Camino Real, aquí hay otro camino. Podemos ver que casi no había población, no había casas. Aquí está el templo apuntando al poniente. Acá es el este, el norte, el sur. Bueno, esta capilla la hicieron, como ya lo dijo el compañero, los primeros que llegaron aquí fueron los dominicos, Dominis Canis, es decir, Dominis, Señor, Canis, los perros que cuidan al Señor. Es la orden religiosa que fundó el Santo Oficio, o lo que llama la gente la Inquisición, es decir, todo aquel que no era creyente era quemado.
Era un grupo religioso muy poderoso, muy estricto. Ellos hacen una negociación con el grupo religioso de los franciscanos y entonces se quedan los franciscanos a cargo. Esta capilla es del siglo XVII, que es decir, a principios de los años 1600. En 1698 el fraile franciscano Agustín de Betancourt menciona la existencia de la ermita de San Juan Bautista en la calzada de San Cristóbal. La ermita de San Juan Bautista. Ermita proviene de la palabra ermitaño, eremita, algo que está alejado. ¿Por qué? Porque así nos ubicamos, el centro estaba hasta por acá, San Cristóbal, el templo de San Cristóbal. Y entonces esta era la parte alejada, lejos de la parte céntrica de San Cristóbal. Por eso le llaman ermita. Para el año de 1741 se representa la ermita de San Juan Acalhuacán y la casa del Real Desagüe, que es lo que estamos viendo, ¿no? La capilla, la casa del Real Desagüe, ahora Museo Casa de Morelos. Para 1792 se afirma que el barrio de San Juan Acalhuacán era uno de los 3 barrios de San Cristóbal de Catepec. Aquí lo más importante, pasamos a la siguiente. Bueno, comparando el mapa antiguo de 1741 con esta fotografía de 1920, están representando el mismo lugar. Aquí está la capilla mirando al poniente, para acá es el norte, hacia acá es el sur. Aquí está San Cristóbal de Catepec, la Sierra de Guadalupe, esta es la torre campanaria de San Cristóbal. Podemos ver aquí que casi no hay casas, estas poquitas casas que hay. Entonces, de 1741 a 1920 el panorama es casi el mismo, no cambió, tenemos lo mismo. Hacia acá está la compuerta que ya habló el compañero, el albarradón, la compuerta triple, los escudos, un frontón que ahí se conserva mal cuidado, pero ahí todavía hay algunos vestigios. Lo importante de aquí, esto es la casa del Real Desagüe o casa de los Virreyes, ahora museo, casa de Morelos. Justo en este punto hacia acá está el monumento al generalísimo Morelos de 1912. Lo hacen para rendirle un tributo al general líder de la Guerra de Independencia, que fue fusilado el 22 de diciembre de 1815. Entonces fue aquí, y luego lo enterraron en este punto, en el atrio de San Cristóbal. Morelos, antes de ser fusilado y ver esta capilla de San Juan, exclamó al coronel realista de la tiranía que gobernaba en ese entonces, el coronel era Manuel de la Concha, exclama y dice antes de ser fusilado: señor Concha, me gusta la construcción de esta iglesia, me recuerda la mía, la de Caráguaro. El generalísimo Morelos tiene la compañía del cura Salazar, que lo acompaña antes de su muerte. Entonces, como podemos ver en esta foto y en el mapa anterior, hasta este momento, 1920, la población era mínima, casi no había población, era un campo total lo que había ahí. Pasamos a la siguiente. Las características arquitectónicas. Esto es como podemos ver la capilla ya en la actualidad. Entonces ya fue restaurada, ya tiene pintura, las campanas ya no existen, pues ya ha cambiado mucho. Entonces, la capilla se localiza al lado poniente de la casa del Real Desagüe. La casa del Real Desagüe quedaría atrás. Este es el frente y apunta al poniente.
Entonces, este es el antiguo barrio de San Juan Acalhuacán. Esta capilla está abocada a San Juan Bautista. San Juan Bautista fue un santo primo de Jesucristo y fue el que lo bautizó. San Juan Bautista se festeja los días 24 de junio de cada año, es decir, dentro de 2 días va a ser la fiesta. Pueden ir, están invitados, 6 de la mañana las mañanitas, una misa, una fiesta y después una procesión por la tarde a las 4 de la tarde. Aquí en San Cristóbal se le conoce a esta fiesta como la fiesta de San Juanito. La siguiente. Aquí podemos ver un perfil. Este frente aproximadamente son 8 metros. La siguiente. Del fondo al frente son aproximadamente 21 metros. Esta es la vista o fachada norte. Podemos ver que es una planta rectangular que la soportan 1, 2, 3 pares de columnas y esta se forma una bóveda. Si la vemos de arriba pues es rectangular y es una bóveda. En esta parte de acá, la parte que da hacia el este, está la cúpula, una linternilla con tambor, esta parte de arriba, y esto está soportado por unas pechinas que son, por dentro se ven, son unos arcos, son 4 arcos con 4 columnas, se pueden ver por dentro, más adelante se las muestro, que están soportando esta cúpula. La siguiente, por favor. Esta es la fachada oriente, es decir, la que da hacia el este, hacia la casa del Real Desagüe. Aquí está la cúpula. Aquí podemos ver en el techo unos arcos invertidos a manera de adorno, arcos invertidos, y estos que son pináculos, que son unos adornos piramidales o cónicos, que solo sirven para darle una mejor vista al acabado del templo. Por ahí se ve, la siguiente, por favor. Se ven por aquí unas gárgolas, que son los desagües. Cuando llueve, para que no se estanque el agua, pues esto hace salir el agua rápidamente. Son las famosas gárgolas. Aquí se ven otra vez los arcos invertidos, los pináculos. Aquí es obvio que aquí ya le falta el cono o le falta la pirámide, como en el caso de, que ya los vimos los ejemplos, aquí en el caso de San José Jagalpa, que ya lo explicó Alberto. Pasamos a la siguiente. Bueno, en la espadaña, aquí ya nos dan las campanas, la cruz. La espadaña, recordemos que es la parte que soporta y contiene las campanas. Aquí había una, aquí había otra. Estos se llaman vanos, que en realidad pues son unas ventanas, unos huecos. De acá abajo es un óculo octagonal, 8 lados, que servía de ventilación y servía de iluminación. Siguiente, por favor. Ahí está el óculo octagonal y aquí está un vitral de San Juan. La siguiente. Bueno, esta foto es muy bonita, muy importante, es de las pocas que hay, lo que fue la capilla de San Juan Bautista, pero en 1940. Podemos ver ya lo que explicamos, la cúpula, la linternilla, la linternilla con tambor, arcos invertidos, pináculos, espadaña, la cruz, las campanas. Aquí se logra ver una campana, pero no sabemos si era esquila, de las que giran, o era una campana fija. El óculo, la puerta o el portón,
con sus columnas rectangulares. Este arco no nos confundamos, no es circular, no es semicírculo, es un arco como tipo catenaria, pero invertido, tampoco es ojival. Entonces acá podemos ver también la casa parroquial. Por dentro sería el altar o presbiterio. Otro cuartito es como un cuartito donde tenían las veladoras o donde hacían algún tipo de oración. Esto ya está cerrado. Bueno, esto es lo importante. Esto que se ve aquí son las ramas de algún arbolito que había por ahí. Aquí todavía no tenía la restauración. Todo esto era piedra y piedras pequeñas, que es lo que le llaman los arqueólogos como rajueleado. Y todo esto se restauró y se aplanó. Entonces ya lo que ahora vemos es bastante distinto a lo siguiente. Por dentro había pinturas, había santos, pero todo fue desapareciendo pues en la guerra de revolución, en la guerra cristera, al paso del tiempo fue quedando en desuso el templo y fue desapareciendo todo. Ya no hay campanas, ya no hay santos, ya no hay pinturas, y se fue perdiendo el tesoro artístico que había. Bueno, pasamos a otra fotografía. Bueno, ahí podemos ver, ya pasando a la siguiente sección, los usos de suelo o los usos que ha tenido el templo o la capilla de San Juan Bautista. San Juan Bautista, como parte del centro comunitario Casa de Morelos, en 1955, vemos aquí que estaba un poco maltratado, ya tenía un aplanado, el vano, la espadaña ya sin campanas, la cruz, su puerta. Aquí se puede ver el arco, no es semicircular, no es ojival, es como una catenaria. La catenaria es el arco que se forman en los postes cuando se cuelga un cable a la misma altura en los extremos, pero es obvio que aquí está invertida. Aquí está la casa donde se hacía una oración o veladoras. Por acá está la casa parroquial, y atrás es el altar o presbiterio. Bueno, entonces hasta la década de los años 70, esta capilla de San Juan Bautista se utilizó como para dar misas para el culto cristiano católico, pero después permaneció abandonada y quedó en desuso. Al quedar en desuso, el INAH la rehabilitó y la integró al centro comunitario Catepec Casa de Morelos. Al paso del tiempo, en la década de los años 90, esta capilla se acondicionó como capilla votiva. La siguiente foto. Aquí vemos por dentro capilla votiva. ¿Qué es votivo o votiva? Pues donde se hacen los votos. ¿Qué son los votos a nivel religioso? Pues donde se hace un tributo, donde se hace una promesa de rendir tributo al generalísimo José María Morelos y Pavón. Aquí está, miren, acá está. Aquí se pueden ver este arco y estas columnas. Es la pechina. Esta es una de las 4 pechinas que hay. Esta es la que apunta al poniente. Acá estaría la que apunta hacia el norte, hacia acá, hacia el este y hacia el sur. Esa es la famosa pechina. Entonces, esta capilla votiva, votos, promesa, un tributo religioso, se hacía en los años 90 al generalísimo José María Morelos y Pavón, que fue fusilado aquí en este lugar, 22 de diciembre de 1815. Esto fue abandonado y fue restaurado y fue modificado, no sé por qué razones, pero ya en la actualidad ya no existe.
Recordemos que ahora en 2023 todos somos libres gracias al generalísimo José María Morelos y Pavón, porque para el año de 1815 nuestros ancestros fueron esclavos, provenimos de esclavos, nuestros ancestros esclavos, y gracias al generalísimo José María Morelos y Pavón, en pleno siglo XXI y en pleno 2023, somos libres ahora. La siguiente. Esta es una fotografía de 2015 donde se estaban haciendo unas restauraciones con motivo del bicentenario luctuoso de nuestro generalísimo José María Morelos y Pavón, líder de la Guerra de Independencia. Recordemos que lo fusilaron en 1815 y este es de 2015, 200 años después. Aquí quitaron el aplanado que había y pusieron esas estructuras, volvieron a hacer un estudio y volvieron a meter un aplanado para restaurar nuevamente. Es 2015. La siguiente, 2016, ya restaurada. Esta capilla ya no era capilla votiva, sino la hicieron como un auditorio donde estuvo exhibido el mamut de Ecatepec, que fue encontrado en el ejido San Cristóbal. Aquí está el frente, que apunta al poniente, esta parte de atrás que apunta al oriente, y bueno, en la parte de atrás había una pantalla con explicaciones paleontológicas. Ya no está. Esto con el sismo, el terremoto de 2017, en septiembre 19, se dañó la capilla y tuvieron que sacar el mamut de aquí y lo mandaron de viaje a toda la República. La siguiente, para el año 2019 fue restaurada y se hizo un auditorio, una sala de conferencias, la capilla, bueno, la cúpula, aquí en la pantalla, las sillas. Casi no duró porque para el año de 2019, bueno, esto fue en 2019, estuvo trabajando ahí un tiempo, pero para el año de 2022, en septiembre 19, recordemos que es una coincidencia muy rara, a las 13:06 de la tarde hubo un terremoto nuevamente y dañó otra vez el templo. Por lo tanto, este auditorio quedó en desuso, se sacaron las sillas, se está restaurando la capilla de San Juan, todavía está en restauración, está cerrada y ya no estaba, no le están dando ningún uso. La siguiente foto. Ya para finalizar, tenemos la capilla de San Juan Bautista en el barrio de San Juan de Calhuacán. Esta foto es reciente, hecha hace 2 semanas aproximadamente. Una vista hacia el poniente, aquí está su cruz, aquí está la linternilla, el tambor, linternilla, la cúpula, sus pináculos, sus columnas dobles, 3 columnas que soportan todo la bóveda, y hacia allá, hacia el fondo se ve el sol cayendo. Estos son 300 grados de azimut. El sol justo ayer cae apuntando hacia la fachada del templo y por la mañana sale a 60 grados. Esa ya es la actualidad y es lo que se puede decir de la capilla de San Juan Bautista en Acalhuacán. Le dejo el micrófono a la doctora en antropología, Angélica Rivero López. Muchas gracias. Un aplauso, por favor.
por nuestra última ponente, que es la licenciada Clara Guadalupe Pineda Sánchez, cronista del pueblo de Santa Clara, Coahuila. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, les agradezco aquí su asistencia. Entonces, pues aquí yo soy la cronista del pueblo de Santa Clara y vamos a hablar ahora de arquitectura religiosa. ¿Sí? Por favor, la siguiente. Primero, pues vamos a dar unos antecedentes del pueblo, por qué es necesario ubicarlo y saber, pues, quiénes estuvieron ahí, quiénes construyeron el templo, y entonces, pues, unos datos importantes. Primero, lugar donde abundan las serpientes. Es el significado de Coatitla. Segundo, los frailes franciscanos en la época colonial son los encargados de evangelizar a los naturales de Coatitla y designan a Santa Clara de Asís como patrona del lugar. Tercero, es importante mucho también saber que la actividad económica en un lugar es muy importante, porque también la vamos a ver reflejada en los templos. Entonces, ahí la producción de pulque fue la actividad más importante que tuvo Santa Clara y que fue durante toda su historia. Todo ayudó mucho para que toda la gente saliera adelante y tuviera, pues, ¿qué? Actividades, así como el pulque, pues también otras actividades como la agricultura. En el ámbito político y religioso perteneció siempre a la jurisdicción de San Cristóbal Ecatepec. Los frailes franciscanos y los naturales del pueblo construyen durante el siglo XVI un conjunto arquitectónico que consistía en templo, sacristía y casa cural. Para 1743 se realiza una ampliación al templo, dirigida por los frailes franciscanos y posiblemente terminada por los sacerdotes seculares. El templo actual se terminó a finales del siglo XIX. La bendición se llevó a cabo el 18 de diciembre de 1890 por el párroco cura Isidro Viñas, párroco de San Cristóbal Ecatepec. La siguiente, por favor. Ahora, vamos a hablar de arquitectura religiosa. Primero, saber qué es arquitectura. Pues, como una definición, es el arte de diseñar, proyectar y construir edificios y espacios públicos y privados. Especialmente, un aspecto es el espacio habitable por excelencia. Es donde vamos a vivir, donde se va a vivir. Arquitectura religiosa, ¿cómo la podemos definir? Pues es la que se ocupa del diseño y la construcción de los espacios de culto sagrado, espacios para oración, de acuerdo a ciertos parámetros. No se puede construir algo religioso nada más como uno quiera, sino teniendo en cuenta ciertos parámetros. También se le puede llamar un lugar de sagrado o sacro. ¿Y para qué es? Porque ¿qué se pretende con esta arquitectura religiosa? Es intentar captar la presencia divina, tener ese contacto. O también la podríamos considerar el templo como la casa de Dios. La siguiente, por favor. Aspectos arquitectónicos que se tienen que tomar para la construcción. ¿Sí? Primero, la espacialidad. Crear espacios donde el ser humano se exprese y viva libremente. Proyecta habitabilidad, que quiera vivir, que se sienta a gusto ahí en ese espacio. Y es muy importante buscar ese espacio, tanto el lugar como todos los aspectos también que le van a rodear. Segundo es la constructibilidad. Materiales y elementos que utilizará para la construcción. ¿Cuáles son los elementos que tenemos más cerca? ¿Con qué podemos usarlos? ¿Nos saldrá económicamente bien o no? Estos son los aspectos que tenemos que buscar. La contextualidad. Son los estilos arquitectónicos del momento para poder definir y diseñar el diseño arquitectónico. Y es importante porque vamos a encontrar en Santa Clara, en el contexto de los modelos que se están desarrollando, dos tipos de estilos, el barroco y el neoclásico, incluyendo también el rococó. Entonces, la siguiente, por favor. Vamos a hablar del primero, la espacialidad. Proyecta la habitabilidad. Aquí, como ustedes ven en la fotografía, aquí tenemos que buscar primero un espacio
un espacio que donde la gente, como dice, primero buscar el concepto de habitabilidad. Habla de las condiciones ideales del proceso de diseño. ¿Qué podemos encontrar? La parte natural. Acuérdense pues, que estamos también trabajando en ese tiempo pues, lo que es la producción del pulque, lo que es la producción agrícola, pues encontramos espacios verdes. La gente, como ven también, las casas estaban ahí habitadas, o sea, había lugares y se escogió ese lugar para poder hacer ese diseño arquitectónico. La siguiente, por favor. La constructibilidad. Aquí, pues entonces, ¿qué vamos a construir? Habíamos hablado de los materiales. Gracias a las restauraciones que se han tenido en el templo desde 1972, 80, 90 y actualmente, y finalmente en el 2005, 2006 empezó, tenemos estos testimonios. Primero, los materiales. Los muros, como vemos, o el paramento, ¿sí?, son de piedra basáltica, características de los alrededores de lo que es el pueblo, de la sierra de Guadalupe. Los muros son de ancho aproximado de 1.10 metros. La bóveda, ¿sí?, las bóvedas son de tabique, piedra y tesón. Y el sistema constructivo también de esas bóvedas vamos a encontrarlo con el relleno de ollas, que fue algo, se sabe ya que ese sistema se utilizó mucho durante el virreinato, porque en varios edificios de la Ciudad de México se mandaban a hacer las ollas, una cantidad de ollas todas iguales para poder pues, hacer incluirlas en esa construcción. En este caso lo que encontramos en Santa Clara, una diversidad de ollas de diferente tamaño, y miren esta que les traigo de modelo, que fue una de las que se obtuvo en la última restauración. Así también se hablaba de que la forma en que diseñaron y colocaron, buscaron el lugar, la posición, también lo pudimos encontrar de que estuvo muy bien alineado. El astrónomo Iván Sprague, en una visita que hizo un recorrido por Ecatepec, nos comentó, pasó por Santa Clara y nos comentó, dice, por favor, checa que el 12 y 13 de abril y 12 de agosto se va a alinear el sol directamente hacia el altar. Entonces, esto fue un 12 de agosto, encontramos, no se ve muy bien la foto, pero está aquí el Cristo en el altar, y está alumbrando el sol, está directamente, está como a las 2:30 de la tarde, o 2:30, no recuerdo ya la hora, pero estaba muy bien alineada. Estábamos esperando la visita del Señor, yo le decimos el Pedro en paz descanse, estábamos en fiesta y en vida oficial. La siguiente, por favor. La contextualidad. Estamos hablando que el templo actual se terminó a finales del siglo XIX. El estilo es ecléctico, ¿sí?, que vamos a encontrar tanto barroco y neoclásico. También mucho aquí hay que recordar que con el neoclásico, ese estilo neoclásico, va a empezar a surgir aquí en nuestro país cuando se abre, se inaugura la Escuela Nacional de Bellas Artes de San Carlos, de 1783. O sea, nosotros ya se estaba terminando en sí el edificio. Entonces, por eso vamos a encontrar varios aspectos de tanto como de neoclásicos. ¿Perdón? Ok, sí, gracias. Ahora, miren, en esta fotografía les voy a describir un poco de cómo en esa fecha, cómo estaba el templo. Tenemos aquí cómo estaba conformado. Primero, pues tenemos el templo. Tenemos al lado sur una arqueada de piedra que desapareció, aunque parte de ella la encontramos ahora del otro lado en la casa parroquial. Tenemos aquí la sacristía al fondo, a un lado la huerta, que era también lo que era la escuela cristiana. Esa era toda la huerta, y también estaba limitada por una barra. En la primera fotografía sí se ve la barra con almenas, y también teníamos un arco principal, que era exclusivamente en la entrada, y dentro pues encontramos aquí el pozo, que era característico normalmente de todas las iglesias que viven en la ciudad. La siguiente, por favor. Ahora, la descripción. Primero, pues vamos a decir que primero es la planta de cruz latina. Tiene más o menos un largo aproximado de 40 metros. Entonces, entrada hasta los 10 patas de largo. Sí, y el ancho es 12 metros aproximados también, desde lo que es el basamento de lo que es la torre
del campanario y también aquí lo que es el basamento para las escaleras para subir al campanario. Tenemos aquí lo que es, que tenemos aquí una bóveda de cañón corrido, aquí como ustedes ven. En esta parte fue donde se hizo la restauración, donde en la diapositiva anterior sacamos las ollas de toda esta parte. Esta parte fue clara, de esas ollas. También se hizo otra restauración y ya sacaron otras ollas, pero tenemos aquí la cúpula de media naranja con 8 rayos, ¿sí? El cimbrorio ochavado y lucarnes, que son ventanas. Aquí también para uno que no está muy acostumbrado a veces en los términos arquitectónicos, a veces dice uno, lucarnes, pues ¿qué son las lucarnes? Son las ventanas, pero ya en el ámbito pues, arquitectónico, pues ese es el nombre que se debe usar, ¿sí? La cúpula está revestida con azulejos de talavera, en verde y amarillo. Tenemos la linternilla, el cupulín, que también está revestido con azulejos y el remate. Tenemos, ya ven ustedes, aquí también vemos unos jarrones, que también aquí los vamos a ver. Y también en la anterior fotografía, al fondo se ve que también había una balustrada. Sigue por esta parte, toda esta balustrada que desapareció. Pero esos también son toques, tanto los jarrones como balustrada, toques que se empezaron a usar ya del estilo neoclásico. Y esos jarrones y los balustrada realmente vienen del estilo rococó, que se empezó a usar mucho y se utilizó también aquí. Y en este lado pues tenemos el campanario, que son de 2 cuerpos, que la verdad es de estilo barroco. Ven ustedes esto y estos son estilo barroco, que ya estamos viendo al final de un estilo barroco, señalados por cornisas, con un cornizamiento compuesto por molduras superpuestas y escalonadas. Todo esto se ve escalonado. Columnas de orden toscano, un copulín, ese es el copulín también revestido con mosaicos de talavera. Tenemos la linternilla, también otro pequeño copulín, también revestido también de azulejo, ¿sí? Y por último un remate. Sí, y también pues, contamos con campanas. Esta ya era la mayor, ya no existe, se fracturó, ya tenemos una nueva, pero todavía hay otras 2 de 1817. La siguiente, por favor. Ahora, la portada. La portada exterior o fachada principal. Es de estilo neoclásico, ya ven ustedes aquí la diferencia entre esto y esto, ¿sí? Aquí estamos bien. Entonces, tenemos primero 2 cuerpos. ¿Cómo lo sabemos que son 2 cuerpos? Precisamente por la separación de este entablamiento, que es la arquitraba, el friso y la cornisa. Esa es la forma de dividir estos cuerpos. Tenemos 3 calles, la central y las otras a las orillas. En la calle principal, central, tenemos un vano o arco poligonal formado por dovelas con hojas de alacrán estilizadas en relieve. Aquí tenemos una imposta que son donde realmente recarga el arco y de ahí las camas entabladas, ¿no? Aquí se ven entabladas o marcadas. Tenemos también esto, está flanqueado, ¿sí? Flanqueado por pares de pilastras, ¿sí? Pilastras de capitel toscano que están adosadas, tableradas. En el infracolumno, un nicho con estructuras de santos, en este caso de San Francisco y Santo Domingo. También tenemos aquí los amentos y algunas otras estructuras. Tenemos también el remate, en el segundo cuerpo, tenemos el vano ochavado, flanqueado por columnas que continúan, también columnas de pilastras de tipo toscano, y a un lado también tenemos flanqueadas por columnas y flameros, estos flameros, y un rolero que decora todo esto, el remate de un nicho, ¿sí? Y por último pues tenemos el remate, un frontón recto, adornado alrededor con dentículos, aquí todo alrededor, que son unos pequeños cuadros, con cuadritos separados, que es lo que adorna, y en el centro el reloj, y como remate un carrillón, el carrillón de reloj con 3 campanas. Los muros
son, parte de esto es la decoración de almohadillados y decoraciones con figuras geométricas. Esto también es clásico de lo que es clásicos de los elementos del neoclásico. La siguiente, por favor. Y la bandera, muy importante porque en 1917 se coloca por orden a nivel federal. La siguiente, por favor. Tenemos en el interior, como ven ustedes, miren, se nota que se han estado restaurando también tanto interior como exterior el templo, y tenemos, pues miren, aquí vamos a empezar primero, así que vamos a empezar ya, ¿sí? Tenemos que son 4 bóvedas que conforman todo el canal, 4 bóvedas de lunetos. Lunetos son estos, 4 con su arco fajuel, ¿sí? Las con dovelas, y tenemos aquí la clave con una escultura de un santo que de los 2 lados tenemos, ¿sí? Tenemos este infrados del arco, ¿sí? Que se puede ver. Tenemos aquí el vano o una ventana, tenemos la imposta, que es donde se recarga el arco con una cornisa, tenemos también los entrepaños, de este lado tenemos la cornisa, esta cornisa que está, miren cómo está decorada, de huevo y flechas. Este tipo de decorado lo viene desde todo lo que es el estilo de Grecia. O sea, el neoclásico está retomando todos estos ornamentos para volverlos a utilizar. Tenemos pilastras, tenemos aquí dos arcos rebajados, ¿sí? Que son los del coro. Y tenemos aquí el entrepaño o lienzos. Y vean ustedes pues, que se están restaurando, tenemos aquí también las candiles, que ya también tienen varios años, y ahí se encuentran aquí decorando todo el interior. La siguiente, por favor. Tenemos ahora aquí, continuamos, viendo aquí primero tenemos pilastras variadas. Aquí estas 2 pilastras, tenemos aquí el óculo, tenemos el ábside poligonal, sobre lo que es la parte de atrás. Tenemos aquí las pechinas, estas 2 pechinas, con dibujos de ángeles. Tenemos aquí el arco triunfal, también con dovelas. Tenemos también una escultura que en este caso es una custodia que está ahí esculpida. Tenemos también la clave, también en estos arcos, pues también tenemos la clave, una escultura y las dovelas. Tenemos aquí en la cúpula, de lo que es la cúpula, todos estos bajos, las aristas bellamente adornadas, ¿sí? Que tenemos al interior, y que esto pintado de azul y con estrellas, pues estamos también, es un simbolismo que estamos reflejando, o representando el cielo. En la siguiente, pues mira, aquí tenemos la portada interior de lo que es la capilla del Santísimo. Tenemos aquí las pilastras de capitel jónico, ornamentadas con mazorcas de maíz en relieve. Tenemos con dovelas y un entablamiento, claro, con sus elementos de este entablamiento, ¿sí? La siguiente, por favor. También tenemos aquí de la capilla del Santísimo, antes era la sacristía. Esta es también lo que vemos y se ve bonito, es la bóveda de lunetos. Vean ustedes aquí todo esto que yo he buscado también en otros centros, y no recuerdo si también las encontré en Santo Tomás. No sé si en Santa María tienen esto. Si no los he visto en otra parte, este tipo de bóveda. Aquí tenemos bien marcadas sus aristas, aquí tenemos un arco rebajado, y tenemos aquí también estos clavos. Aquí están adornando aquí unos clavos prehispánicos que se retomaron, yo creo que de las construcciones anteriores se retomaron como adornos en esto, pero vean ustedes cómo se ven aquí las aristas de todas estas bóvedas. La siguiente, por favor. Y por último, mire, yo les traje aquí unos detalles, ¿sí? Unos detalles que estamos viendo, decíamos, de que los decorados, el almohadillado y las figuras geométricas que adornan, ¿sí? Que encuadran mucho los muros. Tenemos aquí la de la prehispánica que se adosó y que en una restauración se encontró, y ahí está. Tenemos también aquí este óculo, pero en forma de estrella, que también está representando parte del cielo. Este es un tubo de ventilación. La verdad que en esta parte es donde está la escalera que se sube para el campanario.
Aquí un acercamiento de lo que es el arco con las esculturas. Miren, en cada uno de las claves de los dos lados, tenemos estas figuras, ¿sí? De unos santos. Aquí está San Francisco, pero también tenemos a San Andrés, tenemos también a San Pedro, que los que yo he localizado. Tenemos aquí también, miren, aquí tenemos las pilastras, tenemos aquí la cornisa y esto, la pechina, y también estos también adornos, ¿sí? Que vienen interesante porque aquí podemos decir, ángel, ¿sí? Tiene unos ciertos atributos relacionados con Santa Clara. Aquí tiene la custodia. Entonces, en los 4 pechinas, elevaciones de las pechinas, tiene algunos símbolos iconográficos de Santa Clara de Asís. Y otro también importante es este arco, que fue posiblemente del primer templo del siglo XVI. ¿Y por qué? Porque primero, pues miren, están estas flores de 4 pétalos característicos del tiempo, y muy interesante es el cordón franciscano, que tiene enredado, pero aparte de esto tiene púas, ¿sí? Es como si fuera una rama con púas y luego enredado el cordón, ¿sí? Entonces, esto es lo que se conserva de posiblemente sea del primer templo, que todavía pues hay mucho que trabajar ahí. Aquí tenemos, habíamos visto que lo de el vano de entrada, que tenemos aquí también las dovelas con las flores de aracanto, que miren el relieve, que es un detalle, se ve bonito, o sea, es pequeño, pero le da un toque a la entrada. Y esto, que también yo les decía que era clásico, ya del neoclásico, pero considero que esto ya debe haber sido desde ya para el 1960, porque encontramos un documento de que hay una visita en 1959 y no teníamos nosotros bautisterio, sino que la persona que fue a hacer la visita indica que debe de hacer el bautisterio. Entonces considero que se abre aquí, se hace el bautisterio, pero le dan ese toque, no lo dejan nada más así. Aquí tenemos el basamento, tenemos aquí las pilastras con capitel toscano, tenemos aquí el entablamento, el arquitrabe, el friso. Tenemos aquí, interesante, porque también lo que vamos a encontrar durante el estilo neoclásico, vamos a tener los diglifos y las metódicas, que son estos 3, y la flor, o algún otro símbolo, alguna otra figura, y la cornisa. Entonces, esto, a pesar de que ya fue posteriormente, sigue siguiendo los lineamientos de todo lo que es un estilo neoclásico. Entonces, la siguiente, pues con esto pues, espero que les haya gustado y ver parte de lo que pues podríamos estudiar un poco más todos los aspectos de todo lo que es la arquitectura religiosa del pueblo de Santa Clara. Gracias. Gracias, Lupita. Una pregunta. ¿Qué interpretación le das en la fachada? Mencionaste que se encuentra una escultura de San Francisco y otra escultura de Santo Domingo. ¿Cuál es tu interpretación de estas dos esculturas en la fachada? En primera, considero que primero ellos fueron los primeros que llegaron. ¿Sí? Entonces ellos, los dominicos también estuvieron aquí en Ecatepec, en estas áreas estuvieron. Entonces, considero que fueron los iguales, ¿sí? Porque si ya se empezó a evangelizar, aunque nosotros fuimos evangelizados por los frailes franciscanos del pueblo de Tlatelolco y la Ciudad de México, pues considero que también el hecho de que hubo ese cambio de dominicos y los franciscanos se vieron en Ecatepec, nosotros después pertenecimos a Ecatepec. Y aparte, yo creo que fueron las dos primeras órdenes que empezaron a evangelizar. Esto es lo que considero, porque no había y no nada más aquí, porque podemos encontrar estos santos como voluntarios. Entonces, eso es lo que yo considero. Muchas gracias, Alberto. Sí.
Gracias, doctora. Cronista, ¿hay algún indicio de que existan plataformas prehispánicas en los cimientos del templo? No, ya se hicieron los pozos de sondeo, ya se hicieron, porque se decía mucho de que ahí había sido había un basamento piramidal y que posiblemente era la casa de Juan Diego. Entonces, ya con estas versiones que se tenían y estando en la restauración, se hicieron los sondeos. Entonces, no hay nada. Realmente se llevó, no sé, una oportunidad como de casi 2 metros y donde encontraron ya la arena. No, aquí ya hay arena. Entonces ya por eso sabemos que no hay nada. No sé si el público que se encuentra aquí tenga alguna duda o bien en las redes sociales. ¿Nada? No, puros saludos, felicitaciones. De los compañeros cronistas que participaron, ¿algún último comentario para concluir esta sesión? Iniciamos por Alberto, Guillermo y Lupita. Bien, bueno, de hecho se me quedó algo en la mente para Lupita, antes de concluir. ¿Qué tanto arraigo sigue teniendo el templo de Santa Clara entre el pueblo? Porque tanto la antigua capilla de Cajalpa como la cuestión de Acalhuacán, pues una está completamente alejada del ritual religioso, otra está dentro de la modernidad pero enfrentando sus problemas. ¿Y cuál sería el caso de Santa Clara? Mira, arraigo lo sigue teniendo, definitivamente. Otro aspecto que yo lo nombré es mucho su economía. ¿Sí? Mucho su economía, porque desde antes, desde épocas de la época colonial, encontramos que en la República, todo lo que fue esa parte de República de India, en su organización había más empleados para la parte religiosa que para la parte. Entonces era como 10 para toda la parte religiosa y eran 5 o 4 para la ciudad. Entonces era mucho. Ahora, teniendo una producción económica, mucho se daba para la iglesia. Entonces, considero que hemos estado encontrando con restauraciones, con inventarios de los objetos valiosos. Y por ahí hay una, se lo comentó mi cronista Horacio Centeno, que en un documento en el AGN se encontró de que las columnas del altar principal estaban llenas de monedas de plata. Entonces, yo siento que también el ser paso, el ser más cercanías a la Ciudad de México, el que Santa Clara proviera a las cavernas de pulque, es que había gente ahí, ¿sí? Aparte de las haciendas de Cerro Gordo, de familias, y muy arraigado, porque yo considero que toda esta restauración no se ha recibido dinero, algún apoyo externo. Todo lo ha dado. Entonces, eso también, yo lo veo como que la gente está muy cercana a eso, a restaurar todo lo que son las esculturas. Esto también, no es que el padre puede comentar, tenemos la imagen planita y está deteriorada, vamos, ya se acerca la gente, nosotros la apoyamos. No es cualquier cosa, no son nada más de 100, no, ya nos vamos arriba de 100,000, 150,000 pesos, una restauración, y la gente sigue poniendo, y entonces es mucho el arraigo. Yo la verdad me he quedado sorprendida de cosas que están sucediendo en el templo, la gente arraigada, ahora que se llega a la fiesta, la gente también es muy agradecida con la imagen. Eso sí, muy agradecida. Entonces ya a partir del 1 de julio
y empieza la fiesta. Y el 1 de julio, visitando la Santa Clara Peregrina a las casas. Entonces, ya empieza todo. Y aparte de eso, genera economía. Todo eso genera economía. ¿Sí? Tapetes, todo genera economía. Entonces, Santa Clara es un punto que mucho ha sido esto, el consumo de todo lo que haga está generando. Entonces, se siente la vida. Sí, y está tratando de que la fiesta incluya otros aspectos que no ha tenido, como que los quieren incluir. ¿Sí? Entonces, por eso no podemos hacer nada porque sí tenemos horarios. ¿Sí? Entonces, también cosas danzantes que nosotros no somos expertos, pero la gente pues está en a ver si realmente está por hacer la tradición, o la tradición de la donación de vestidos. Que ahorita ya está, de aquí a 10 años, ya hay gente que va a donar. Entonces, es el arraigo. Y esto pues es así para que un estudio antropológico, ¿sí o no? De qué es lo que está sucediendo. Porque en lugar de reduzca, es todo. Más. Y yo sé que con pandemia ha sido difícil, pero se está ahorita la gente otra vez. Las capillas, ahorita me interesaban, no escuché la tuya, pero me interesaban porque ya tenemos la capilla en San Antonio. Y apenas fue su fiesta, y pequeña, pero la gente se organiza, a lo mejor no tan grande, pero ahí está, por decir así, hace un truque la bacana. Esto cosa nosotros no, pero el barrio lo está haciendo y si la gente acepta, pues se mejora. Y aparte, considero también que el mural que tienes en la capilla de San Antonio, ya para más de 50 años, está muy bien, muy bien. Entonces, es eso, la fiesta, pues ya la empieza por la de San Cristóbal. Gracias, cronista. Bueno, la pregunta y la última reflexión es porque en la actualidad en Ecatepec pues hay cambios en las mismas costumbres de las personas. La misma línea cristiana entra en una divergencia. Entonces, sobre todo en los lugares donde hay mayor incremento de población que va llegando al municipio, pues las ideas, la forma de ver las cosas son completamente diferentes. Entonces, la reflexión es conocer la historia del lugar al que llegamos, conocer la historia de las generaciones anteriores que estuvieron habitando el espacio que nosotros actualmente habitamos, y saber acerca de los valores culturales, acerca de los valores arquitectónicos, acerca de los valores relacionados con la arqueología, con los objetos históricos, porque no podemos dejar de mencionar que uno de los problemas que se enfrenta en la actualidad es el tráfico de objetos religiosos. Entonces, hace rato hablaba precisamente que en ocasiones se vuelve complejo platicar con los mismos párrocos acerca de los objetos religiosos, porque están temerosos de que se puedan introducir a las capillas, sustraerlos para su comercialización. Entonces, todo eso depende mucho de la conciencia que tomemos como habitantes de Ecatepec, que nos preocupemos por conocer nuestra historia, que nos preocupemos por conservarla, sin dejar de ser una comunidad, un municipio que mire hacia el futuro y hacia la modernidad. Para concluir, con respecto a la capilla de San Juan Bautista en Acalhuacán, solo me resta comentar e invitarlos para el próximo sábado, 24 de junio, 6 de la mañana, las mañanitas, misa, una festividad, y por la tarde una procesión. Visiten Acalhuacán, visiten el barrio de Acalhuacán, un barrio milenario lleno de historia. Para mayor referencia,
está ubicado junto al Puente de Fierro, en la carretera libre México-Pachuca, y junto al Museo Casa de Morelos. Todo ese sector es San Juan Acalhuacán. Gracias. Yo nada más, lo último sería esto, que veamos los templos, o sea, son casa de Dios, pero los veamos realmente como patrimonio histórico. No podemos borrar 300 años de historia, definitivamente. Ni voy a evangelizar a los testigos de Jehová ni nada, sino todos los templos forman parte de nuestra historia y los tenemos que conservar. ¿Para qué? Para valorarlos, conocerlos. Ya la evangelización, un punto y aparte, pero sí como patrimonio cultural de nuestros pueblos, porque normalmente cuando vamos a visitar un lugar, ¿a dónde llegamos? Al centro. ¿Dónde está la iglesia? ¿Sí? ¿Qué hay de iglesia? Entonces, yo siento que es eso, como reflexión sería conocer todos los monumentos históricos y ayudar a conservarlos, porque es caro una restauración y qué triste es cuando los tiran, cuando se están cayendo. Esto es lo más triste. Y verlos, les digo, más que nada como patrimonio histórico de cada uno de nuestros lugares. Gracias. Bueno, con esto damos por finalizada la sesión del día de hoy, muy interesante con nuestros tres ponentes. Y yo sí quiero retomar lo que dijo al último Lupita, de ver estos templos como patrimonio histórico y cultural de todos los que somos de Ecatepec y de los que no somos de Ecatepec. Es nuestra obligación el conocerlos y sobre todo el cuidarlos. Y pues bueno, cedo la palabra al maestro David para cerrar la sesión del día de hoy. Muchas gracias, doctora. Bueno, y agradeciendo a todos y cada uno de los presentes, ya sea de forma física o a través de las redes, quiero hacer la entrega de los siguientes reconocimientos que a la letra dice: el Gobierno del Estado de México, la Secretaría de Cultura y Turismo, a través del Centro Regional de Cultura de Ecatepec, otorgan el presente reconocimiento por su valiosa participación en la conferencia Arquitectura Religiosa en Ecatepec, actividad de jueves de crónica en esta institución. Lo firma el profesor Sergio Maya Rodríguez, encargado de la dirección del Centro Regional de Cultura de Ecatepec, y está fechado en Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 22 de junio del 2023. El primer reconocimiento que voy a entregar es para la licenciada Clara Guadalupe Pineda Sánchez, para quien pido un fuerte aplauso. Y ella es cronista del pueblo de Santa Clara, Guadalupe. El siguiente reconocimiento es para el ingeniero Guillermo Escobar, cronista del barrio de San Juan Acalhuacán. Un fuerte aplauso, por favor. El siguiente reconocimiento es para el compañero pasante en diseño industrial Alberto Medina Rodríguez, cronista del barrio de San José, Jajalpa. Un fuerte aplauso, por favor. Y claro, no podemos dejar a la licenciada Angélica Rivero López, cronista vitalicia del municipio de Ecatepec. Un fuerte aplauso, por favor. Todos los presentes son muy importantes para nosotros. De su casa. Y bueno, no me queda más que decirles gracias, esta es su casa. Y nos vemos el próximo jueves 17 de agosto a las 17 horas con el tema Gastronomía en Ecatepec.
Muchas gracias, esperamos que regresen conmigo. Gracias. ¿Hiciste varios? ¿Hiciste varios? Sí, varios. A ver, a ver si le gusta el fotógrafo profesional, pero no soy. No, sí, también gracias. Gracias, don. Muy bien. Muy bien. Voy.